Querido tutor y compañero, hoy les vengo a hablar sobre la temática de la actividad número 2, que es Fundamentos Morfológicos en la Producción Animal, el curso de Introducción a la Morfología Animal. Bueno, le vamos a mostrar las diapositivas para realizar la respectiva exposición. Bueno, como ustedes hablamos de los fundamentos de la morfología en producción animal, soy estudiante de curso de Peña, del grupo 2011-02, grupo 17. Introducción. La anatomía animal es fundamental para comprender la estructura y funcionamiento del cuerpo de los animales, de producción, como son los bovinos, equinos y ovinos. También es muy importante conocer los términos anatómicos, plano topográfico y las direcciones anatómicas. Es esencial para el manejo eficiente de los animales, su cuidado y mejora la productividad. Con este taller abordaremos conceptos clave de la anatomía animal, su utilidad en la producción y el uso de medidas zoométricas para evaluar el desarrollo de los animales. ¿Cuál es el objetivo principal de esta actividad? Desarrollar la capacidad para identificar y aplicar correctamente los términos anatómicos en bovinos, equinos, porcinos y ovinos, relacionando la estructura externa con su funcionalidad y rendimiento productivo, analizando la influencia del conocimiento anatómico en el manejo, bienestar y eficiencia de la producción animal. Y también utilizando medidas zoométricas como herramienta para evaluar el estado físico y el potencial productivo de las diferentes especies, como son los bovinos, equinos, porcinos y ovinos. Vamos a hablar sobre los términos anatómicos. Tenemos el tórax. El tórax es el área del cuerpo entre el cuello y el abdomen. Utilidad en producción animal. El tórax contiene órganos vitales como corazón y pulmón. Es clave para evaluar la respiración, la evaluación respiratoria, y cardíaca, especialmente en animales de alto rendimiento. Tenemos la pelvis. Es la región del cuerpo formada por los huesos sacro, coxis, situada en la parte posterior del tronco, donde se aloja la parte final del tubo digestivo. En esta parte encontramos órganos como lo son en la vagina, entre otros. Utilidad en producción animal. Aloja, como lo había mencionado anteriormente, es donde se alojan órganos reproductivos y digestivos terminales. ¿Cuáles órganos reproductivos? Tenemos como lo es el cuerpo uterino, cuerno uterino, el cervix, los ovarios, eh, la vejiga y vagina. Es fundamental en evaluaciones reproductivas, pues si vemos que nosotros hacemos una ecografía a un animal para ver si es fundamental invertir en ese animal, como hacerle una transferencia de embriones o inseminación, a ver cómo se encuentra el cuerpo uterino. Hablamos de bueno, ahora viene articulación. La articulación son uniones entre los huesos que permiten el movimiento del cuerpo y brindan estabilidad
tienen estabilidad y está compuesta por cartílago. Por cartílago. Entonces, ¿cuál es la utilidad en la producción animal? Permite movimiento y estabilidad a un animal, a un ser vivo. Vamos a ver también en nosotros los humanos. Vital en su evaluación locomotora para detectar ojeras, artritis. ¿Verdad? ¿Cierto? El tejido, un grupo o capa de células que funcionan juntas para cumplir una función específica. En los tejidos tenemos como lo es el tejido epitelial, tejido nervioso, tejido muscular, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces ya cada uno de esos tejidos, que vamos a hablar más adelante de su función. Ligamentos son las que mantienen unidos los huesos y otras partes del cuerpo que le permiten un movimiento limitado. Un movimiento limitado. Utilidad en la producción animal. Une huesos y limita el movimiento excesivo. Importante en estabilidad articular, ¿cierto? El corazón. El corazón es el órgano muscular de paredes gruesas y contractiles que funciona como una bomba impulsando la sangre a través de la arteria para distribuirla por todo el cuerpo. El corazón es un órgano muy importante en los seres vivos. Sí. ¿Por qué? Entonces, utilidad en producción animal, en la producción. El corazón es aquel que se encarga de bombear la sangre por todo el cuerpo a través de las arterias para distribuirlos a todo el cuerpo. Bombear sangre y oxígeno a todo el cuerpo como anteriormente. Se monitorea en evaluaciones clínicas y en animales, perdón, eh, se monitorea en evaluaciones clínicas y en animales de alto rendimiento. Animales de alto rendimiento. El bronquio son los tubos. El bronquio son los tubos que se ramifican de la tráquea y llevan el aire a los pulmones. Utilidad en la producción. Conduce aire a los pulmones y es el que se encarga de sostener unido a los pulmones. Cerebro. El cerebro es el órgano central del sistema nervioso en todos los animales y en la mayoría de los invertebrados. Entonces, utilidad en producción animal. Ya sabemos que es el centro del sistema nervioso. Se evalúa en comportamiento animal. Importante en el manejo de animales agresivos y nerviosos. Bueno, en esta parte quiero que el cerebro es el encargado de las informaciones que damos a nuestro cuerpo. Eh, es el que se encarga de decir camina, hay tal cosa, come. Entonces, el cerebro se encarga de todas esas funciones y es el encargado de esto, sistema nervioso. Bueno, cráneo. El cráneo es la parte del esqueleto que contiene y protege el cerebro. ¿Saben? Entonces, utilidad en la producción animal. Protege, protege el cerebro y aloja órganos sensoriales. Se considera el manejo físico como uso de cabezales, como lo vemos en animales de posiciones que son animales de manejo, y por ahí se va controlando el animal. Pulmones. Los pulmones son los órganos centrales del sistema respiratorio de los seres vivos.
Utilidad en la producción animal. Claro, es el órgano importante de transportar orcino animal. Eh, clave en la evaluación eficiente de eficiencia respiratoria. Se estudian enfermedades pulmonares que afectan el crecimiento y producción, ¿cierto? Bueno, empecé. Vamos ahora a hablar de los planos topográficos. Plano mediano. Es aquel que divide la cabeza, tronco, miembro locomotor, longitudinalmente en dos medidas simétricas, derecha e izquierda. Utilidad en producción animal. Es clave para la evaluación de morfológica en cursos de selección genética. Aquí, como lo había dicho anteriormente, hablamos de los animales de posición que escogemos que tenga un buen dorso, una buena musculatura, que tenga una buena eh, musculatura, un buen dorso, buena viva, como son animales los índicos, ¿cierto? Que ponemos plano transversal, forma un ángulo recto en el eje longitudinal del cuerpo miembro de cualquier otro cuerpo, como el lomo aquí que está en zona verde, eh, del plano transversal. Entonces, utilidad en producción animal. Permite estudiar órganos internos como anatómicos, por ejemplo, para hacemos necrosis, ¿cierto? También lo vemos en los humanos. Animales son muy pocos, ya que, bueno, estudiamos los casos muy pocos de animales que se le hace esto, pero sí. Tenemos plano dorsal. Corta el tronco o cualquier otra parte pare, paralelamente a la superficie dorsal, como la vemos aquí. Utilidad en producción animal. Se usa para evaluar la conformación del lomo, en lo que hablamos de la parte esta que hablamos del dorso en animales de posiciones, vuelvo y repito un ejemplo, y es importante el diseño de monturas en el quimo. Plano sagital. Bueno, aquí hablamos de plano sagital, es aquel que un plano vertical que divide el cuerpo en dos mitades, izquierda o derecha. Utilidad en producción animal. Ya sabemos que ahí también vemos la capacidad que tiene un animal en, para una evaluación de la eficiencia reproductiva, entre otras, por ejemplo. Ros, rostral. Designación, designa la posición de la estructura dispuesta a lo largo del eje longitudinal de la cabeza, más cerca de la vértice de la nariz. La dirección oculta al rostral el caudal. Vemos aquí esta partecita que conforma lo que es el morro del animal, entre otros. Entre otros, ¿no? Dirección anatómica. Dirección anatómica. Bueno, dimos con dirección anatómica como es, pensemos con la craneal. Es la que ella dirige realmente. La craneal se dirige relativamente próximo a la cabeza. Nosotros terminamos utilizando referencias al cuello, al tronco, miembro proximal, tarsi. Utilidad en la producción animal. Ayuda a localizar los órganos vitales como lo que es los ojos, las orejas,
animales que utilizan cuernos, los cuernos, entre otros. Se evalúa como el cerebro, etc. Caudal. Dirigido relativamente más cercano a la cola. Y ahí vemos en la parte donde se unen los órganos reproductivos, puede ser de la hembra, y se evalúan utilidad en producción animal. Se evalúa lo que es la región pélvica, sacra y la cola. Es importante la predicción animal en una evaluación observando la vulva y región perineal. Lateral. La estructura lateral se sitúan hacia el costado del animal. Algunas estructuras como el oído externo se agrupan en tres posiciones que se denominan medial, intermedia y lateral. Y lateral. Utilizan mucho es esencial para palpaciones clínicas, reproductivas, si una hembra posee bovina, equina, están en apto cuántos días de gestación tiene. Facilitan la colocación de dispositivos como sensores, dispositivos hormonales. Medial, son las estructuras más cercanas al plano medio. Son las estructuras al plano medio. Utilidad en producción animal. Se usa para diagnosticar por imagen el fluido morfológico. Rostral, designa la posición de la estructura dispuesta a los bajo de la cabeza más cercana a la vértice de la nariz. Es clave para el procedimiento de alimentación, claro, porque vemos lo de la boca y toda la parte de digestión. Nombres del estrés del bovino, papada. Ya sabemos que la papada es la parte, el pliegue que le cuelga el animal debajo del cuello. Eso es según la raza, o como vemos en raza, se ven como es la del Brahma, tenemos el Gir y el Lore. El morro es lo que nosotros llamamos vulgarmente el hocico del animal, donde se encuentra la fosa nasal. Vulva. La vulva es la parte reproductiva del animal, donde se evalúan también enfermedades reproductivas, órganos reproductivos, como tenemos para hacer una inseminación. Cabeza, la cabeza es, ya sabemos que son aquellas donde los órganos encontramos como los ojos, las orejas, entre otras. Pezuñas. Las pezuñas son aquellos que le permiten al animal desplazarse. Los pezones. Los pezones son aquellos los órganos mamarios que componen la ubre, de las cuales se alimentan los becerros. La cola. La cola es aparte de donde terminan ya el cuerpo del animal, la bolsilla, entre otras, y le sirve como protección de insectos y señal de
del habla, expresiones que hace el animal con la cola, cuernos. En los cuernos son las estructuras óseas recubiertas de queratina, como por ejemplo la del azul, que hacen a la mujer. Se usan como para defensa de animal. Cruz cruz del animal. Punto más alto del dorso donde unen el cuello y el lomo. El cuello es parte que conecta la cabeza con el tronco. Nombre exterior del equino. Crine. La crine es la cabellera que se encuentra entre el cuello del animal. Oreja. Son los órganos que le permiten al animal oír y muestran unas señales de alegría, tristeza, entre otros. Los ojos son los órganos que le permiten al animal ver a su alrededor y a su alrededor. La cola, como anteriormente lo hablamos en el bovino, también es fundamental para eh, defenderse de, de parásitos externos, como la mosca, entre otros. Crin es la parte que se encuentra en la frente del animal y en la cabellera también. Tenemos el belfo. El belfo es el labio inferior del caballo más largo y móvil superior. Cuartilla. El cuartilla es, en anatomía equina, la cuartilla es una región localizada en los miembros del caballo que le permite una desplazamiento. Corvejones, sí, es el segmento de la extremidad entre la corona base de la pezuña y el cuello es donde se construye el vértebra. Lo que conforma la vértebra, el cuello y la cruz. Bueno, nombre exterior del porcino. Tenemos las orejas, ya sabemos que son órganos importantes para oír. Los ojos, vital para la visión del animal. El morro es lo que conforma las fosas nasales, el labio inferior del animal, el cuello, lo que conforma las vértebras. En esa parte también se hace eh, una inyección subcutánea. Cruz del animal. Cruz del animal. Punto de unión entre el cuello y el dorso. Grupa. Parte posterior del dorso ante la cola. Y los pezones o mamas. Los pezones son los órganos de la ubre del animal. Que sirve como anteriormente para alimentación del animal, del hígado. Tenemos nombre exterior del bovino, es igual, tenemos el cuello, la cruz, el dorso, la grupa, cola, lana. Y en el ovino tenemos la lana que los protege del ambiente. Eso dependiendo de la raza del animal, son climas cálidos, climas fríos. Mama ya sabemos que son los órganos reproductivos de la ubre, las orejas, ojos y lomo. Vamos, tejidos animales. Bueno, empezamos ahí con tejidos epiteliales. Los tejidos epiteliales están formados por las capas de las células que recubren el cuerpo
te recubren el cuerpo. Perdón, espera un momentico. Eh, que recubren el cuerpo. Este tejido se encarga de cubrir, proteger y absorber, secretar y, y secretar sustancias. Eh, utilidad en la producción, protección de la piel, la protección de infecciones y lesiones, producción de leche, el epilio glandular forma parte de las glándulas mamarias, calidad de pieles y cuerpos. Tejido conectivo. Los tejidos conectivos están hechos de diferentes células que apoyan varias funciones del cuerpo, entre, entre la grasa, los huesos, la sangre y los cartílagos. Los cartílagos. Los cartílagos. Tejido muscular. Los tejidos musculares pueden ser tres tipos, lisos, que se localizan relativamente en los órganos. Liso, en utilidad en producción animal. Producción de perdón. Tejido sirve como la base principal de animales de carne que mantengan una buena estructura muscular. Tejido nervioso. Los tejidos nerviosos se componen de neuronas y forman un sistema nervioso completo que incluye la médula espinal y cerebro. Ya sabemos que los tejidos nerviosos en producción animales tienen un cargo como es el bienestar animal, un sistema nervioso sano permite detectar dolor, estrés y confort del animal. Eh, Esto es clave para mejorar las condiciones y manejo, reducir el sufrimiento, comportamiento y manejo. Como en comportamiento y manejo, el conocimiento del sistema ayuda a entrenar animales con el tino. Y como lo hablé anteriormente, de animales de exposición, reducción de enfermedades, reducción de reproducción y lactancia. Hablamos de medidas métricas que se usan en bovino, equino y porcino. Estas 5 medidas sométricas se usan tanto en animales bovinos, equinos y porcinos. Una, alta de la cruz. Es la altura que se mide desde el suelo hasta la cruz del animal. Hasta la cruz del animal, el punto más alto del dorso, del cuello y el lomo. Esta medida permite evaluar el tamaño corporal del animal. Ahí vemos que si el animal es bueno para una producción. No una producción. Esta medida permite también evaluar el tamaño corporal del animal. Longitud corporal corresponde a la distancia entre la punta del hombro del animal, en articulación del escápulo humeral, sí, y la base de la cola. Esta medida indica el desarrollo del cuerpo y es importante para evaluar la capacidad de producción de carne o leche. Si nosotros vemos un animal como es eh, la raza del Irlando,
que es el cruce entre Gir y Brahma, y Nelore, perdón, y Rolando. Entonces, vemos que el animal conforma la hembra bovina en una ubre. Sabemos que hay esa ubre que nos demuestra que el animal se encuentra en condiciones de una buena producción animal. También lo vemos en un ejemplo del Brahma. Condiciones corporales, sabemos que una buena jiba, un buen desplazamiento, la musculatura es la que se refleja más. Perímetro torácico es la circunferencia del tórax tomada justo detrás de la parte delantera que refleja el volumen corporal y la capacidad respiratoria. Y respiratoria en animales de trabajo como los equinos, es donde se refleja más y se evalúa que el animal esté en buenas condiciones para trabajar. En bovino, otro animal se usa como los bueyes. Que también en búfalos vemos esa parte animales de trabajo. Perímetro de caña se refiere a la circunferencia entre la rodilla y el menudillo. Si nosotros nos damos cuenta, vamos a regresarnos aquí una parte, es esta, aquí, este es el nudillo que nosotros llamamos. Entonces, esa parte, perdón, se refiere a eso. Esta medida que permite valorar la fortaleza ósea y la capacidad de sostener peso, especialmente en equino y bovino. También en posiciones equinas y bovino, que es lo que se maneja aquí en Colombia, vemos ese funcionamiento, que eso es lo que evalúa, a ver si un animal está en óptimas condiciones, ¿cierto? De ahí se ve el animal si tiene un buen desplazamiento, una buena patada. Ancho de la grupa es la distancia entre los extremos de los huesos ilíacos en la parte posterior del animal. Está, está relacionada con la facilidad del parto en hembra y con el desarrollo muscular en animales destinados a la producción de carne. En ancho grupal, vemos que habla de esta parte que es importante, que me llamó mucho la atención. Pasó la diapositiva de la última. Habla de lo que es en el parto de la hembra. Nosotros no, vemos aquí que la raza, cuando nosotros vemos en los cruces de raza, nosotros no podemos cruzar un animal voz tauro con voz índico. Sí se puede, pero en ocasiones, mira, si nosotros hacemos la ocasión con un brahman y un ejemplo, raza de leche como es la del, se me escapa en un momentito, perdón, que los voz índicos son los animales que tienen una buena musculatura, que son doble propósito, como es de producción de carne y producción de leche. En cambio, los voz tauros son aquellos animales que son solamente para producción de leche. Sabemos que es un animal que nosotros no le vamos a encontrar musculatura. Sabemos que es un animal que si nosotros vemos, nos ponemos a evaluar conforme el conforme de la ubre o la conformación mamaria, vemos en lo que es el Holstein, es un animal para producción de leche. Entonces nosotros tenemos eh, estas 5 medidas que se relacionan entre las tres especies, bovino, equino y porcino.
bovino, equino y porcino. Bueno, vamos a dar una conclusión de lo que, de este tema. O sea, la morfología es la morfofiología es una herramienta importante en la producción animal. Nos ayuda, nos ayuda a entender cómo está conformado y cómo funciona el cuerpo de los animales domésticos y no domésticos. Animales domésticos como el perro, gato, etc. Con este conocimiento es fácil manejar los animales, mejorar la genética, puede cuidar de su bienestar, alumbrar formas morfológicas, eh, productos veterinarios, con la función fisiológica de productos veterinarios y zootecnistas. Pueden, no, perdón, disculpe, productores veterinarios y zootecnistas pueden tomar decisiones más acertadas. Si nosotros nos damos cuenta, un veterinario y un zootecnista no cumplen las mismas funciones, aunque parezca, tienen la misma rama. Pero nosotros nos damos cuenta más allá. Eh, un veterinario, un médico veterinario es el encargado de evaluar y medicar a un animal. El, el zootecnista no. ¿Qué hace el zootecnista? El zootecnista se encarga de la parte productiva, reproductiva del animal. Bueno, le voy a dar un ejemplo. La diferencia, un veterinario se encarga de la sanidad del animal, matitis, tenerlo enfermo, entre otros, un bovino, equino, desde la parte. Y el zootecnista se encarga de la parte productiva, de la alimentación del bovino, disculpe, de los animales, ¿a base de qué? De un buen componente, eh, componente de campo. Entonces, esa es la diferencia. ¿Y qué enseñanza nos deja esta temática? Conocer mejor el animal anatómicamente, sus partes, órganos reproductivos y productivos. Ya sabemos que hay animales que son de carne, son de leche, entonces tienen un manejo muy diferente, una alimentación, una acción. Muchas gracias por este momento, este tiempo que aquí. Gracias por la exposición.